por ahí general, ¿verdad? Ok, por un lado tenemos la RFA, que es la República Federal Alemana, y la RDA, que es la República Democrática Alemana. ¿Sí? Esta es la que se encuentra en el lado del bloque capitalista y esta es la que se encuentra en el bloque socialista. Ahora, me interesa que no hay muchas imágenes, es nada más lo básico para entender bien el tema. El mapa, forzosamente. Les decía el contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida, no a la mitad, pero sí en 4 zonas de influencia. Habíamos dicho que la excusa fue monitorear que no hubiera Hitler y que no hubiera algún otro problema con ellos más adelante. Y la parte que vemos aquí en color verde fue la zona de influencia de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Los 3 capitalistas que decidieron ir en conjunto, establecer su República Federal Alemana en el 48, con la intención de que el modelo capitalista pues imperara en esta parte. El resto es la que quedó bajo influencia del socialismo, o en este caso de la Unión Soviética. Siguiendo los pasos de su contraparte, Stalin, en ese mismo año, decide fundar la República Democrática Alemana, o la RDA, que sería un estado satélite de la Unión Soviética, que Stalin los trataría todavía como sometidos y que los obligaría a pagar los daños de la Segunda Guerra Mundial con trabajo. Por eso los recursos que se generaban en esta parte de Alemania iban directamente a la capital de la Unión Soviética y se quedaban con lo mínimo. ¿Cuál es el problema ahí realmente? En la capital, porque esa división también la aplicó en la capital, que era Berlín. Tenemos Berlín de Occidente y Berlín del Oeste, o de Oriente, o mejor dicho, Berlín del Este y Berlín del Oeste. Ahí veces me confundo un poquito. Si vemos nosotros, Berlín de Occidente está rodeada por todo ese territorio socialista que tiene todo el esquema de la Unión Soviética con todas las condiciones precarias. La única diferencia es que Stalin ve a esta parte como una isla de capitalismo dentro de su zona de influencia, y eso es peligroso. Porque cualquier persona que viva en los límites o que pase a este lado verá las bondades del capitalismo, las comodidades que este ofrece, y entonces cuestionarán lo que se les está dando a ellos. Porque aquí no hay libertad de expresión, porque ahí nada más hay un solo partido, porque aquí la gente tiene que racionar las cosas, porque todos tienen, pero tienen cosas en pocas cantidades, ¿no? ¿Ese es el lado este o el oeste? Este es el lado del este, ¿okay? Y este es el oeste. ¿Qué es lo que hizo Stalin a finales de los 40 para intentar frenar la influencia de Berlín de Occidente y que se unificara toda bajo la influencia socialista? Le cerró las puertas de entrada para que no llegaran los suministros de los aliados y estuvieran condenados al hambre, a la falta de servicios, y que terminaran declinando por el lado soviético. Lo que hicieron de este lado fue construir puentes aéreos, y lo que hacían era mandar aviones y dejaban caer cajas con los suministros básicos, alimentos, ropa y herramientas. Esto en los 50. Después de que se murió Stalin, buscaron llegar a acuerdos en donde se permitiera tener 3 puntos de acceso para que Berlín de Occidente tuviera sus recursos a tiempo y que la población no padeciera esas carencias. Esto se intensificó cuando las personas que vivían de este lado se enteraron que aquí hubo una inversión de $1,400 millones para aumentar el Producto Interno Bruto, para impulsar la industria, para dotar de mejores servicios, haciendo ver a la República Federal como el modelo correcto en el que se debía de estar. Lo que tenemos después es la emigración en masa de los que no estaban conformes con lo que se estaba dando aquí. La primera solución fue cerrar las fronteras, pero todavía quedaba el problema de Berlín. 200,000 fugas anuales, que a la Unión Soviética no le convenía porque era desprestigiar su proyecto. Si yo te digo que mi modelo es el sistema, pero la gente se está fugando, algo no está bien. En 1961, con el gobierno de Khrushchev,
se toma la decisión de poner el muro de Berlín en una noche. El 13 de agosto, se miraba ahí en el video, ¿no? Para impedir por completo el paso de los habitantes de Berlín del Este a Berlín del Oeste, o de Oriente a Occidente. La lectura, que es este el caso, este es el mapa. Ahora, la lectura que yo les compartí es una entrevista que se le hace a una persona que vivió en Berlín del Este. Y va dando su impresión de las cosas y se contrapone a la versión oficial, porque nos dicen que no estaba tan mal. Entonces, ahora sí, voy con ustedes. Después de que revisaron este texto, ¿qué rescatamos? ¿Qué rescatamos de esta situación? ¿Cómo vivía la gente entonces, según esta persona? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Y cómo era la vida cotidiana entonces? En Berlín del Este, según esta entrevista que se les compartió. O sea, yo quería hablar, pero de cómo decía que era la vida, pero en el occidente. Adelante. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Que decía que eran mucho más abiertas las leyes que en Estados Unidos, incluso, o sea, hace la referencia, y que podían hasta decidir las personas que vivían ahí no irse al servicio militar, y también, no era lo cierto, y que también pues simplemente tenían más libertades de leyes, pues, o sea, eran más abiertos y tenían la fama por eso, y también era como que tenía, aquí decía... Sombría la vida en Berlín del Este, como se creía. Dice que también había bares en las esquinas, pues había más libertad. ¿Qué más? Dice que no permitían ver a las familias y que realmente se podía pasar por la frontera que había de occidente a la oriental. Entonces que sí se podía crear más oportunidades de vida. También que era muy difícil cruzar como en ese aspecto y daba un ejemplo, no sé si era del mismo, no sé, de Alemania, para evitar problemas y todo eso. ¿No? Sí. También y hasta hace una referencia a que hubo lo mismo o más muertes en otras zonas por México o algo así, que no hablan de eso. De hecho, si le pusimos atención a las cifras que se veían aquí, nos damos cuenta que no eran tan altas, ¿no? La cantidad de muertes. Las que se llevaban eran la de los detenidos, a los que agarraban tratando de brincarse, pero que fuera un paño de sangre como lo imaginamos a bote pronto, no forzosamente. Que llegaron a escuchar que personas que en su casa quedaba en algún lado del muro dividían a su familia y no la volvían a ver. Que por lo general los encuentros que tenían eran más fácil tenerlos en las carreteras, que eran las que cruzaban entre ellas para poder estar como con sus novios familiares, y que las muertes eran más que nada por los migrantes y emigrantes. Yo pienso que era más o menos parecido a la situación de Estados Unidos y México, que pues, hay muchos mexicanos que quieren y cruzan la frontera ilegalmente para tener una mejor vida. Sí, pero ya te matan. Pequeño detalle dice. Ese pequeño detalle. También regresando a lo de los transportes públicos, mencionó que del lado socialista sí había como, no había carros propio, porque si querías conseguir carro tardaba mucho en dártelo porque eran muchos trámites, y había mucho transporte público, que del otro lado era más abierto referente a eso, y que por ejemplo también mencionó que del lado socialista le gustaba que había mucho transporte público, que era muy bonito, pero que también había mucha represión, y que de su lado pues era como de, haz libre con tanto que no hagas tu desmadre. Ese es el punto donde quería llegar, con otras palabras quizá, pero decía que si tú no te metías en asuntos políticos, si no andabas ahí haciendo grilla, no pasaba nada, ¿no? Pero pues si empezabas tú a mover gente, empezabas a cuestionar en forma pública, pues básicamente te ponías el blanco para que te detuvieran.
Y aquí hay que señalar la participación de un personaje llamado Erich Honecker. Se encargó de la seguridad durante las décadas de los 60. A partir de los 70 se convirtió en el primer ministro de la República Democrática Alemana. Erich Honecker utilizó al grupo llamado Stasi, que era una policía secreta, para poder controlar todos esos intentos de fuga y la disidencia política. Eran buenísimos investigando. Si ustedes estaban ya sospechando, o en este caso, estaban planeando fugarse, y lo llegaban a comentar al aire en algún lugar que ustedes pensaban seguro, al día siguiente iban por ustedes y lo detenían. Las redes que manejaban eran muy buenas. Entonces siempre se anticipó a las migraciones masivas o tratar de frenar los grupos que comenzaban a formarse. Leí que había algo de que para cruzar al otro lado tenían que iban por subterráneo, como por el metro, y se iban pasando las cosas como en bolsas pequeñas porque no pueden llevar maletas. Entonces cruzaban de que, no sé, supongamos como diario, con bolsas pequeñas, hasta que un día ya estaban más del otro lado. Sí, de hecho ustedes cargaban una maleta y ya, detenidos, ¿no? Porque era una señal clara que la gente se iba a fugar. Y antes de eso, ¿qué es lo que les interesa que no se esté fugando? El capital intelectual. Mucho ingeniero, mucho científico, Los médicos que se estaban yendo en masa, pues eso hay que retenerlos, porque entonces el progreso pues no se va a dar. Por eso esa insistencia en mantenerlos ahí. Ahora sí, alguien más ha adelantado la mano por acá. Sí, Yo tengo una pregunta. El Berlín del Este, en este caso, estaba como con fronteras en todos lados. O sea, ¿no se podría así de fácil como rodear nomás el muro? Ok, el problema es que aquí está, miren. No, Por eso les ponía el mapa. Este es Berlín del Este. Y este es Berlín del Oeste. Por todo esto están rodeados. La única forma es pasar en esta línea, y es ahí donde se construye el muro. Porque de ahí en fuera es Alemania o es la República Democrática. Pero si ampliamos el mapa, vamos a ver que está Hungría, que está Austria, que está Polonia, y todos estos están alineados con la URSS. No hay manera de brincarse para acá o pasar de aquí para acá. O sea, geográficamente sí están rodeados. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano por allá? No me acuerdo quién fue. Sí. Así es lo que digo yo, ¿cómo llegar los recursos? Por avión. Sí, por avión. Se establecieron puertos y después se habilitaron 3 entradas, o lo que le llamaban los 3 checkpoints, donde permitían el paso de esos vehículos, pero nada más. Alfa, Bravo y Charlie. ¿Cómo se llama? No, eso de los checkpoints, yo había leído, había visto uno que se llamaba Checkpoint Charlie. ¿Estaba ahí? Bueno, más era una pregunta. Sí, de hecho, Checkpoint Charlie fue donde se dio un incidente. Perdón, yo sé que José Luis lo tiene en la mano. José Luis, adelante. Pues, lo que yo sé de Checkpoint Charlie es que como hubo algo de que casi fueron con cañones y todo, y ahí para Sí, movilizaron tanques sí, para garantizar el ingreso por esta zona, pero hubo tanques de ambos lados. Entonces tuvieron que negociar cómo irlo retirando de manera paulatina para que no se viera como una derrota para cualquiera. Pero sí fue un incidente que subió las tensiones. Referente a eso, pues en mi collage puse una imagen de eso, hicieron así como los tanques frente a frente y tuvieron que llegar, pues, como usted dijo, a un acuerdo para ver quién se retiraba y que todo fuera pacífico, porque causaban como otra guerra mundial, nomás por eso quedarse frente a frente. Así es. Entonces, nos quedábamos... perdón. Oye, ¿no había como pequeños incidentes de como después del control, no? Fíjense, por ejemplo, también son la película, ¿no? Pero no había, por ejemplo, espías, como era la Guerra Fría. Sí, había muchos espías. demasiados. Y eso tiene que ver con la siguiente forma. Hay muchas, pero para mí esa es como que la más icónica. Donde vemos a un soldado de Berlín del Este dejando su arma y saltando en este caso los alambres de púas antes de que se construya el muro y se escapa al lado capitalista. Está brincando, está saltando el alambre de púas. Entonces,
Cuando él escapó, cuando vemos la foto decimos, ah, ok, se escapó, pasó al lado positivo, vivió feliz. Cuando llegó al otro lado, fue señalado por los habitantes de Berlín de Occidente, sufrió insultos por haber pertenecido al ejército represor del otro lado. A esto hay que sumarle que vivió paranoico, de que en cualquier momento la Stasi podía llegar por él. Vivió con miedo, delirios de persecución y terminó suicidándose y terminando con su vida porque no pudo encontrar esa paz y ese estilo de vida capitalista que tanto se pregonaba. Por eso digo, esa imagen es icónica porque todo el mundo dice, ah, se escapó y todo, pero cuando vemos y damos seguimiento a su historia completa, nos damos cuenta que no fue un caso de éxito, ¿no? Y pues terminó tomando esa decisión por las consecuencias o las circunstancias que rodeaban todo eso. ¿Está usted? ¿Así sí podía ir al lado capitalista? Sí. ¿Podía llevarse? Acuérdense que hay visas para pasar y hay mucha gente que pasa sin decir o de manera encubierta para hacerlo. No olvidemos que a Trotsky vinieron a matarlo hasta México. ¿Qué les costaba pasarse nada más a la otra parte para matar a alguien que se haya traicionado al ejército o al gobierno? Pero donde estaba la compañera y el otro mundo. Si lo encontraban, el miedo era de que lo iban a matar. Que se lo llevaran, que lo torturaran y lo mataran. Porque no lo iban a matar rápido. Entonces, por eso prefirió hacerlo de esa forma. Y otra cosita, cuando mencionaba que hicieron el muro en una noche, ¿se les avisó antes como los ciudadanos de que iba a ser el muro o de la nada amanecieron y ya? Amanecieron y ya estaba ahí. ¿Cuánto medía? Medía aproximadamente, la primera parte medía 2,20 metros, después se subió a 3,60 metros, porque sí le hicieron arreglos conforme pasó el tiempo. De hecho, en el video se mencionaba 4 generaciones de muro, porque conforme se daban las fugas, Honecker lo que hacía era ver, ok, ¿por dónde se fugaron? Ok, por acá, entonces por aquí vamos poniendo más alambre de púas, ponemos otra torre, ponemos brigadas con perros, la parte del tren subterráneo, se están fugando por el metro, cerramos el metro. Entonces, conforme se iban dando los casos, sí el muro se fue modificando, o sea, no fue la misma estructura siempre. Llegaron a tener una parte donde tenían estos hilos como si fueran minas, que si alguien los movía, se activaban metralletas y mataban a quien quisiera fugarse. Entonces, sí desarrollaron tecnología para mal, pero se estuvo trabajando durante los 28 años que el muro estuvo ahí. Profe, sí. ¿De qué estaba construido el muro? El material era hormigón, es el nombre que se le llama. En materiales de construcción, la verdad desconozco, pero entonces hormigón. ¿Y dice granito? ¿Ah, sí? Ah, ok. Grande. Y entonces ahí sí. Ahí nos corrigen, nos dan la fe de ratas, por favor, Apodaca, ¿cuál era el material? Si no ahorita en lo que lo encuentra, vamos avanzando. Entonces, 28 años en esas condiciones. En el texto se explica qué salió mal, por qué se terminó, por qué se llegó a la decisión de derribar el muro. ¿Por qué llegaron a la decisión de derribar el muro? Pues que no fue básicamente por los ciudadanos que estaban ahí, que decidieron como parar con todo esto de los traslados, los dividir, entonces hacía como Es que inconformidad había, pero ¿por qué el gobierno decidió entonces? ¿Qué pasó? Pues los tomaron, ¿cómo se dice? Legalmente para que causen, para hacer como un trato de paz y que reparen los daños económicos, pues, legalmente. A partir de la muerte de Stalin, lo que quisieron hacer el tratado de paz y se lo llevaron. ¿Por acá? ¿Dónde? Era hormigón armado. Ah, ahí está. Gracias por el dato. Leiva. Bien, en ese texto explican, perdón, adelante. Dice que la caída del muro de Berlín se usó como herramienta ideológica por ondear la necesidad de un tratado de paz
que obligaba a Alemania a pagar los daños causados de manera contundente y legal. Y también, pues aparte de eso, la lectura menciona que no fue nada más como la separación física, sino que también ideológica de las familias, que debido a ese distanciamiento del muro se había como que olvidado. Y que también comenta que cuando se cayó, la única diferencia que notaron es que ya no se recibían esos paquetes, que ya como que estaba todo muy sentido. Muy bien. Bueno, pero yo pienso que de ahí a 2 años, ¿no? 91 fue cuando ya era el fin de la Guerra Fría. Cuando colapsa finalmente la Unión Soviética, ¿no? Pero a donde vamos es, y sí lo mencionaba en el texto, que dice que gran parte de este fracaso se dio a que los recursos que se estaban utilizando se destinaban a la industria del armamento. En el caso de la Unión Soviética estaban más preocupados por hacer sus propias armas nucleares, que esa industria no estaba generándoles una ganancia. Entonces no había manera de tener un superávit que permitiera elevar la calidad de vida en estos países satélites. De momento que cuando se pide más apoyo para el muro, ya no hay medios. Del otro lado, con los capitalistas, la industria armamentística o armamentista sí es un buen negocio. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso dice que se termina desgastando el bloque socialista y no le queda otra más que ir otorgando estos cambios de manera paulatina en los gobiernos. Por eso el 9 de noviembre del 89 se hace oficial la decisión de derribar el muro. Pero ahí pasaron varios malos entendidos. Uno es que la declaración es una cosa, pero ese documento se tiene que ratificar y para eso falta tiempo. Y quienes eran los responsables de derribar el muro eran las mismas autoridades que lo habían levantado. Como la gente solo escuchó en las noticias, ya podemos cruzar y el muro lo vamos a derribar, lo que hizo la gente fue salir y con sus herramientas tirar. En este sector de la frontera entre las dos zonas de Berlín, pues sí era algo necesario derribar ese muro, que era el símbolo de la represión, y permitir el paso de la gente. Por eso tanto júbilo, cuando empezaron a brincarse, cuando empezaron a romper estos espacios, como se veía en el video, ¿no? Y las tantas fotos que hay sobre eso. Que después este episodio sirvió para reflexionar, pues qué tan correcto había sido implementar estas medidas tan arbitrarias. Y también tuvimos manifestaciones en la cultura y el arte, donde se evidenció pues todo eso que se sintió con esos 28 años de separación. De hecho, los Scorpions tienen una canción sobre eso, la de Wind of Change. Wind of Change de los Scorpions de 1990, al año siguiente. Gran banda. Muy buena canción, por cierto. Pero también los grafitis que hubo sobre las paredes del muro. De hecho, en Berlín todavía se conservan algunos murales a manera como de pues una evidencia de lo que fue, para que la gente que lo visita pues ahí haga el análisis, sea consciente. De hecho, ¿quién me ha dicho? El Checkpoint Charlie, también ahí hay un museo. Y acá José Luis que estaba complementando, también ahí hay un museo donde explicaban cómo se las ingeniaba la gente para poderse cruzar, ya sea en globos aerostáticos armados de la nada, hasta personas que se iban dentro de los tanques de gasolina de los carros. Entonces ahí están todas esas cosas para que la gente pues sea testigo de que sí había una inconformidad y que pues sí había una urgencia por sangre. ¿Okay? Bien. Lo vamos a dejar hasta ahí. A ustedes los veo mañana, les mando la lectura que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, la perestroika y la glasnost. Sí, nada más hago esa observación, les mando ahorita el texto para que lo chequen por favor. Les recuerdo, su examen es el día lunes, escojan sabiamente. ¿Quién va a ser el que lo represente? Los que sacamos más de 18 laboratorios. Es que no me dejan escuchar al compañero. Es que no me dejan oír. Sí, todavía hay partes que ahí se ven los grafitis. Todavía están ahí. Hasta el que vamos a ver mañana, que es la caída de la Unión Soviética.
oficial. Bien, entonces los que tienen ahí sus conclusiones, escojan bien y pónganse de acuerdo para la fecha del día de la alberca, porque les dijeron que nada más está el 19. No, porque ese día puede tener